Esto es H. P. Blavatsky, La Doctrina Secreta, Volumen 2, Simbolismo Arcaico. En la sección 2, ella habla de el lenguaje del misterio misterio y sus claves. Descubrimientos recientes hechos por grandes matemáticos y cabalistas prueban de este modo, fuera hasta de sombra de duda, que todas las teologías, desde la más antigua hasta la última, han surgido no solo de un origen común de creencias abstractas, sino de un lenguaje esotérico universal o del misterio. Estos sabios poseen la clave del lenguaje universal antiguo y la han usado con éxito, aunque solo una vez, para abrir la puerta herméticamente cerrada que conduce al vestíbulo de los misterios. El gran sistema arcaico conocido desde las edades prehistóricas como la ciencia sagrada de la sabiduría, que está contenido y puede encontrarse en todas las religiones antiguas así como en las modernas, tenían y tienen aún su lenguaje universal, sospechado por el masón Ragón, la lengua de los hierofantes, que tiene 7 dialectos, por decirlo así, cada uno de los cuales se refiere y está particularmente apropiado a uno de los 7 misterios de la naturaleza. Cada uno de ellos tenía su simbolismo propio. La naturaleza podía ser leída de este modo en su plenitud o considerada bajo uno de sus aspectos especiales. La prueba de esto reside hasta el presente en la gran dificultad que los orientalistas en general, especialmente los indianistas y egiptólogos, experimentan en la interpretación de los escritos alegóricos de los arios y de los anales hieráticos de Egipto. Esto sucede porque nunca quieren tener presente que todos los anales antiguos estaban escritos en una lengua que era universal y conocida igualmente por todas las naciones en los días de la antigüedad, pero que ahora solo es inteligible para unos pocos. Así como los números arábigos son claros para cualquier hombre, sea cual fuere su nacionalidad, o así como la palabra inglesa and, que se convierte en ct para los franceses, en und, et para los franceses, o en und para los alemanes, en y para los españoles, y así sucesivamente puede empero expresarse en todas las naciones civilizadas con el signo de and. Igualmente, todas las palabras de esta lengua del misterio significaban la misma cosa para todos los hombres. Es como el ejemplo del árbol, ¿no? El árbol que ve un chino, el árbol que ve un francés, el árbol que ve un alemán es un árbol, ¿no? Ese es el símbolo. Igualmente, todas las palabras de esta lengua del misterio significaban la misma cosa para todos los hombres. Ha habido hombres notables que han tratado de restablecer un lenguaje filosófico y universal semejante. Delegarme Wilkins, Leibniz, pero de Maimio en su Pasigraphic es el único que ha probado su posibilidad. El esquema de Valentín, llamado la cábala griega, basada en la combinación de letras griegas, puede servir de modelo. Los muchos aspectos del lenguaje del misterio han conducido a la adopción de dogmas y ritos variadísimos en el exoterismo de los rituales de las iglesias. Ellos son también los que están en el origen de la mayor parte de los dogmas de la iglesia cristiana, como por ejemplo los 7 sacramentos, la Trinidad, la resurrección, los 7 pecados capitales y las 7 virtudes. Sin embargo, habiendo estado siempre las 7 claves de la lengua del misterio bajo la custodia de los más elevados hierofantes iniciados de la antigüedad, solo el uso parcial de alguna de las 7 pasó por traición de algunos de los primeros padres de la iglesia, ex iniciados de los templos, a manos de la nueva secta de los nazarenos. Algunos de los primeros papas fueron iniciados, pero los últimos fragmentos de su saber han caído ahora en poder de los jesuitas, que los han convertido en un sistema de hechicería. Se afirma que la India, no con sus actuales límites, sino incluyendo los antiguos, es el único país en el mundo que cuenta todavía entre sus hijos adeptos que poseen el conocimiento de todos los 7 subsistemas y la clave del sistema completo.
Desde la caída de Memphis, Egipto principió a perder todas estas claves una a una y la Caldea solo conservaba 3 en los días de Beroso. En cuanto a los hebreos, no solo demuestran en todos sus escritos más que un conocimiento completo de los sistemas astronómicos, geométrico y numérico de simbolizar todas las funciones humanas, y especialmente las fisiológicas. Nunca han poseído las claves superiores. Mr. Gaston Maspero, el gran egiptólogo francés y sucesor de Mariette Bey, dice: cada vez que oigo hablar de la religión de Egipto, me siento impulsado a preguntar a qué religión egipcia se refiere. ¿Es a la religión de la cuarta dinastía o a la religión del periodo de los Ptolomeos? ¿Es a la religión del vulgo o a la de los sabios? ¿A aquella que se enseñaba en las escuelas de Heliópolis o aquella otra que se hallaba en las mentes y en los conceptos de la clase sacerdotal de Tebas? Porque entre la primera tumba de Memphis, que lleva la inscripción de un rey de la tercera dinastía, y las últimas piedras grabadas en Esné, bajo César Filipo el Árabe, hay un intervalo de 5000 años, por lo menos. Dejando a un lado la invasión de los pastores, la dominación etíope y la de los asirios, la conquista persa, la colonización de los griegos y las 1000 revoluciones de su vida política. El Egipto pasó durante estos 5000 años por muchas vicisitudes morales e intelectuales. El capítulo 17 del Libro de los Muertos, que parece contener la exposición del sistema del mundo, según era comprendido en Heliópolis durante la época de las primeras dinastías, solo nos es conocido por unas cuantas copias de la 11ª y 12ª dinastía. Cada uno de los versículos que lo componen era ya interpretado de 3 o 4 distintas, tan diferentes que según esta o aquella escuela el demiurgo se convertía en el fuego del sol, Ra-Shu, o en el agua primordial. 15 siglos más tarde, el número de las interpretaciones había aumentado considerablemente. El tiempo en su transcurso había modificado las ideas sobre el universo y las fuerzas que lo rigen durante los 18 siglos escasos que existe el cristianismo. La mayoría de sus dogmas se han elaborado, desarrollado y cambiado. ¿Cuántas veces, pues, no habrá podido alterar sus dogmas el clero egipcio durante los 50 siglos que separan a Teodosio de los reyes constructores de las pirámides? Como pie de página, Guide au Musée de Boulogne, páginas 148-149. Guide, no sé, que parece francés, pero en fin. Creemos que en este punto ha sido el eminente egiptólogo demasiado lejos. Los dogmas exotéricos pueden haber sido a menudo alterados, pero nunca los esotéricos. No ha tenido presente la sagrada inmutabilidad de las verdades primitivas, solo reveladas en los misterios de la iniciación. Los sacerdotes egipcios habían olvidado mucho, pero no alteraron nada. La pérdida de gran parte de las enseñanzas primitivas fue debida a las muertes repentinas de grandes hierofantes, que fallecieron antes de haber tenido tiempo de revelar todo a sus sucesores y principalmente a causa de la falta de herederos dignos del conocimiento. Herederos dignos del conocimiento. Herederos dignos del conocimiento, sin embargo, han conservado en sus rituales y dogmas las principales enseñanzas de la doctrina secreta. Así, en el capítulo del Libro de los Muertos, mencionado por Maspero, se encuentra primero a Osiris, diciendo que es Tum, la fuerza creadora de la naturaleza, que la forma a todos los seres, espíritus y hombres, generado por sí mismo, y por sí mismo existente. Salido de Nun, el río celestial llamado la madre paterna de los dioses.
La deidad primordial, que es el caos y el océano, impregnado por el espíritu invisible. Segundo, él encontró a Shu, la fuerza solar, en la escalera de la ciudad de los 8, los dos cuadros del bien y del mal, o los dos cuadrados del bien y del mal, y aniquiló los principios malos de Nun, el caos, los hijos de la rebelión. Tercero, él es el fuego y el agua, esto es Nun, el padre primordial, y creó los dioses de sus miembros. 14 dioses, 2 veces 7. 7 oscuros y 7 luminosos. Los 7 espíritus de la presencia de los cristianos y los 7 espíritus malos. Cuarto, él es la ley de la existencia y del ser, el Venu o Fénix, el ave de la resurrección en la eternidad, en quien la noche sigue al día y el día a la noche. Alusión a los ciclos periódicos de resurrección cósmica y de reencarnación humana. Pues, ¿qué otra cosa puede significar? El viajero, que cruza por millones de años, es el nombre de uno, y las grandes verdes aguas primordiales o caos es el nombre del otro. Uno produciendo millones de años en sucesión y el otro absorbiéndolos para devolverlos. Quinto, él habla de los 7 luminosos que siguen a su señor Osiris, que confiere a él la justicia en Amenti. Todo esto se ha demostrado ahora que ha sido la fuente y el origen de los dogmas cristianos. Lo que los judíos tenían del Egipto por Moisés y otros iniciados se tornó bastante confuso y desfigurado en épocas posteriores. Pero lo que la iglesia tomó de ambos está todavía peor interpretado. Pero lo que la iglesia tomó de ambos está todavía peor interpretado. Pero lo que la iglesia tomó de ambos está todavía peor interpretado. Sin embargo, su sistema se ha probado actualmente que es idéntico en esta parte especial de la simbología, principalmente en la clave de los misterios de la astronomía relacionados con los de la generación y concepción, a aquellas ideas de las antiguas religiones cuya teología ha desarrollado el elemento fálico. El sistema judío de las medidas sagradas, aplicado a los símbolos religiosos, es el mismo en el que se refiere a las combinaciones geométricas y numéricas que los de Grecia, Caldea y Egipto, puesto que fue adoptado por los israelitas durante los siglos de su esclavitud y cautiverio en aquellas dos últimas naciones. ¿Cuál era este sistema? El autor de The Source of Measures tiene la íntima convicción de que los libros mosaicos tenían por objeto, por medio de un lenguaje artificial, el establecer un sistema geométrico y numérico de ciencia exacta que debía servir como origen de las medidas. Piazzi Smith cree lo mismo. Algunos eruditos deducen que este sistema y estas medidas son idénticos a los usados en la construcción de la Gran Pirámide, pero esto es tan solo en parte. El fundamento de estas medidas era la razón de Parker, dice Mr. Ralston Skinner en The Source of Measures. El autor de esta obra tan extraordinaria lo ha encontrado, dice, en el uso de la razón integral del diámetro a la circunferencia del círculo, descubierto por John A. Parker de Nueva York. Esta razón es de 6.561 para el diámetro y 20.612 para la circunferencia. Dice además que esta razón geométrica fue el origen antiquísimo y probablemente divino de lo que ahora se ha convertido por uso exotérico y aplicación práctica en las medidas lineales británicas, cuya unidad fundamental, esto es, la pulgada, era igualmente la base de uno de los codos reales egipcios y del pie romano. Como pie de página tenemos, según hemos dicho, en Isis sin velo, volumen 2, páginas 438-439, hasta el presente, a pesar de todas las controversias y las investigaciones, la historia y la ciencia permanecen en la misma oscuridad de siempre respecto del origen de los judíos. Pueden ser lo mismo los chandals desterrados de la antigua India, los albañiles mencionados por Beda Bayasa y Manu que los fenicios de Heródoto,
y los Ixos de Josefo, los descendientes de los pastores Padis, o bien una mezcla de todos estos. La Biblia menciona a los tirios como de la misma raza y reivindica su predominio sobre los mismos. Sin embargo, sea cual fuese su origen, se convirtieron no mucho tiempo después de Moisés en un pueblo híbrido, pues la Biblia los muestra cruzándose libremente no solo con los cananitas, sino también con todas las naciones y razas con que se ponían en contacto. Descubrió también que había, continuando, termina el pie de página y continuando, descubrió también que había una forma modificada de la razón, a saber 113 a 355, y que mientras la última razón señalaba por medio de su origen a la integral exacta pi o 6.561 o 20.612, sería también como base para cálculos astronómicos. El autor descubrió que un sistema de ciencia exacta, geométrica, numérica y astronómica fundada en estas relaciones y que se ha visto usado por la construcción de la Gran Pirámide egipcia, era en parte el contenido de este lenguaje que se halla contenido y oculto en la letra del texto hebreo de la Biblia. La pulgada y la regla de 2 pies, 24 pulgadas, interpretada para el uso de los elementos del círculo y las relaciones mencionadas, se vio que estaban en la base o fundamento de este sistema natural de ciencia egipcio y hebreo, mientras que por otra parte parece evidente que el sistema mismo era considerado como de origen y revelación divinos. Pero veamos lo que dicen los adversarios de las medidas de la pirámide del profesor Piazzi Smith. Mr. Petrie parece negarlas y echar por tierra los cálculos de Piazzi Smith en sus relaciones bíblicas. Otro tanto ha estado haciendo Mr. Proctor, el campeón coincidentalista durante muchos años en todas las cuestiones de ciencias y artes antiguas, al hablar de la multitud de relaciones independientes de la pirámide, que han manifestado al tratar los piramidalistas de relacionar la pirámide con el sistema solar. Dice lo siguiente: estas coincidencias, las que existirían aunque no existiese la pirámide, son mucho más curiosas que cualquier coincidencia entre la pirámide y los números astronómicos. Las primeras son tan exactas y notables como reales. Las segundas, que son solo imaginarias, entre paréntesis, un signo de interrogación, han sido establecidas únicamente por el procedimiento de los chicos de escuela llaman hinchar el perro. Y ahora nuevas medidas han dejado a rehacer el trabajo todo nuevo. A esto contesta con razón Mr. Staniland Wake. Tienen que haber sido, sin embargo, más que meras coincidencias, si los constructores de la pirámide poseían el conocimiento astronómico desplegado en su perfecta orientación y en sus otras características astronómicas admitidas. Como pie de nota o pie de página, Knowledge, volumen 1, véase también las cartas de Petrie de Academy. Diciembre 17 de 1881, y como número 2, The Origin and Significance of the Great Pyramid, página 9. Bueno, los poseían seguramente, y en este conocimiento estaba basado el programa de los misterios y de la serie de iniciaciones. De aquí la construcción de la pirámide, registro perdurable y símbolo indestructible de estos misterios e iniciaciones en la tierra, como lo son el cielo, en el cielo, como lo son en el cielo los cursos de las estrellas. El ciclo de la iniciación era una reproducción en miniatura de aquella gran serie de cambios cósmicos a que los astrónomos han dado el nombre de año tropical o sideral. Lo mismo que a la conclusión del ciclo del año sideral, 25.868 años,
Vuelven los cuerpos celestes a las mismas posiciones relativas que ocupaban al principio. Así, al finalizar el ciclo de la iniciación, el hombre interno recobra el estado prístino de pureza y conocimiento divinos, de donde partió al emprender su ciclo de encarnación terrestre. Moisés, iniciado en la mistagogia egipcia, basó los misterios religiosos de la nueva nación que creó sobre la misma fórmula abstracta derivada de este ciclo sideral, que simbolizó bajo la forma y medidas del tabernáculo que se supone construyó en el desierto. Sobre estos datos construyeron los últimos grandes sacerdotes judíos la alegoría del templo de Salomón, edificio que no ha tenido nunca existencia real, como tampoco el rey Salomón, que es simplemente un mito solar como el de Hiram Abiv, aún menos antiguo de los masones, según Ragón tiene bien demostrado. Así pues, si las medidas de este templo alegórico, símbolo de ciclo de la iniciación, coinciden con las de la Gran Pirámide, es debido al hecho de que las primeras se derivaron de las últimas por medio del tabernáculo de Moisés. Que nuestro autor ha descubierto de un modo innegable una y hasta dos de las claves se demuestra plenamente en la obra citada. No se necesita más que leerla para sentir una convicción creciente de que el significado oculto de las alegorías y parábolas de ambos testamentos se halla ahora de manifiesto, pero que él debe este descubrimiento mucho más a su propio genio que a Parker y a Beatsy Smith. Es igualmente cierto, pues como se ha mostrado, no es tan seguro que las medidas de la Gran Pirámide tomadas y adoptadas por los piramidalistas bíblicos estén fuera de toda duda. Una prueba de ello es la obra llamada The Pyramid and the Temples of Gizeh, las pirámides y templos de Gizeh, por Mr. F. Petrie, además de otras obras escritas muy recientemente para contradecir los mencionados cálculos que sus autores llaman tendenciosos. Colegimos que así todas las medidas de Beatsy Smith difieren de las fechas posteriormente con más cuidado por Mr. Petrie, quien terminaba la introducción de su obra con el siguiente periodo. Respecto de los resultados de toda la investigación, muchos de los teóricos estarán de acuerdo con un americano que era creyente entusiasta en las teorías de la pirámide cuando vino a Gizeh. Tuve allí el gusto de disfrutar de su compañía durante un par de días y la última vez que comimos juntos me dijo en tono triste: tengo la misma impresión que si hubiera asistido a un funeral. Como quiera que sea, haced que las antiguas teorías tengan un entierro decente, pero teniendo cuidado de no enterrar vivas en nuestra prisa a las solamente heridas. Respecto del cálculo en general del difunto J. Parker y especialmente acerca de su tercer proposición, hemos consultado a algunos eminentes matemáticos quienes en resumen han dicho que el argumento de Mr. Parker se basa en consideraciones sentimentales más bien que en consideraciones matemáticas, y lógicamente carece de fuerza. La proposición 3, a saber que el círculo es la base o principio natural de toda área, siendo artificial y arbitrario el haber hecho esto con el cuadrado en la ciencia matemática. Es un ejemplo de una proposición arbitraria y no se puede tener confianza en ella en el razonamiento matemático. La misma observación es aún más aplicable a la proposición 7 que declara que, puesto que el círculo es la forma primitiva en la naturaleza y por ello la base del área, y puesto que el círculo es medido por el cuadrado e igual mismo, solo en razón de la mitad de su circunferencia por el radio, por lo tanto, la circunferencia y el radio, y no el cuadrado del diámetro, son los únicos elementos naturales y legítimos del área, por lo cual todas las formas regulares se hacen iguales al cuadrado e iguales al círculo.
La proposición 9 es un ejemplo notable de falso razonamiento, aun cuando es en el que se basa principalmente la cuadratura de Mr. Parker y afirma que el círculo y el triángulo equilátero son opuestos uno al otro en todos los elementos de su construcción, y de aquí que el diámetro de un círculo, que es igual al diámetro fraccionario de un cuadrado, esté en razón duplicada e inversa al diámetro de un triángulo equilátero cuya área sea 1, etcétera, etcétera, etcétera. Admitiendo en gracia del argumento que se pueda decir que un triángulo tenga un radio en el sentido que le damos al radio de un círculo, pues lo que Parker llama el radio de un triángulo es el radio de un círculo inscrito en el triángulo, y por lo tanto de ningún modo el radio del triángulo. Y admitiendo por un momento las otras proposiciones matemáticas e imaginarias unidas en sus premisas. ¿Por qué hemos de deducir que si el triángulo y el círculo son opuestos en todos los elementos de construcción, el diámetro de cualquier círculo definido ha de estar en la razón duplicada e inversa del diámetro de un triángulo dado equivalente? ¿Qué relación necesaria hay entre las premisas y la deducción? El razonamiento es de una clase desconocida en geometría y no sería aceptado por verdaderos matemáticos. Que el sistema arcaico esotérico haya o no originado la pulgada inglesa es de poca importancia. Sin embargo, para el metafísico estricto y verdadero, no es incorrecta la interpretación esotérica de la Biblia de Mr. Radson Skinner. Solo porque las medidas del templo de Salomón, o solo porque las medidas de la pirámide pueda verse que no concuerdan con las del templo de Salomón, son con las del arca de Noé, etc., o porque la cuadratura del círculo de Mr. Parker sea rechazada por los matemáticos, pues la interpretación de Mr. Skinner depende principalmente de los métodos cabalísticos y del valor rabínico y las letras hebreas. Sin embargo, es de mucha importancia comprobar si las medidas usadas en la evolución de la religión simbólica aria en la construcción de sus templos, en las cifras que se dan en los Puranas, especialmente en su cronología, sus símbolos astronómicos, la duración de los ciclos y otros cómputos, eran o no las mismas empleadas en las medidas y signos bíblicos. Pues esto probará que a menos que los judíos tomasen su codo y medidas sagradas de los egipcios, Moisés, siendo iniciado por sus sacerdotes, tuvieron que adquirir estas nociones en la India. En todo caso, las transmitieron a los primeros cristianos, de aquí que los ocultistas y cabalistas son los verdaderos herederos del conocimiento o sabiduría secreta que se encuentra en la Biblia, pues ellos únicamente comprenden su verdadero significado, mientras que los judíos y cristianos profanos están atenidos a la corteza y a la letra muerta de la misma. Se ha demostrado ahora que el autor de The Source of Measures, que este sistema de medidas fue el conjunto o a la invención de los nombres de Dios, Elohim y Jehová, y a su adaptación del alfalicismo, y que Jehová es una copia no muy lisonjera de Osiris. Por tanto, este autor, como Mr. Piazzi Smith, parece estar bajo la impresión de que, inciso A, la prioridad del sistema pertenece a los israelitas, siendo la lengua hebrea al lenguaje divino, y, inciso B, que este lenguaje universal pertenece a la revelación directa. La última hipótesis es tan solo correcta en el sentido mostrado en el último párrafo de la sección precedente, salvo que no estamos todavía de acuerdo respecto a la naturaleza y carácter del divino revelador. La primera hipótesis respecto de la prioridad dependerá, por supuesto, para el profano de inciso A, el testimonio interno y externo de la revelación, y inciso B, de las ideas preconcebidas de cada cual. Esto, en todo caso, no puede impedir que el cabalista deísta o el ocultista panteísta crean cada cual a su modo, sin que el uno convenza al otro. Los datos que la historia suministra son unos muy pobres o son muy pobres y demasiado poco satisfactorias para que ninguno de ellos pueda probar al escéptico cuál tiene razón. Por otro lado, las pruebas
que la tradición proporciona son rechazadas tan constantemente que no da lugar a esperar que se resuelva la cuestión en la época presente. Mientras tanto, la ciencia materialista continuará riéndose tanto de los cabalistas como de los ocultistas, pero una vez descartada la enojosa cuestión de la prioridad, la ciencia en las ramas de la filosofía y de la religión comparada se verá últimamente precisada a pronunciarse y obligada a admitir la aserción común. Esto es H.P. Blavatsky, La Doctrina Secreta, volumen 2, Simbolismo Arcaico. En la sección 2, ella habla de el lenguaje del misterio y sus claves. Descubrimientos recientes